Muy buenas tardes, estamos en la Academia Colombiana de Jurisprudencia con nuestro programa Hablemos de Derecho. Hoy nos acompaña el doctor Eduardo López Villegas. Tuve el gusto de trabajar con él en la Federación de Cafeteros de Colombia hace ya varios años, allá antes de que nos abandonara para irse a la Corte Suprema de Justicia en condición de magistrado de la Sala Laboral, que ha sido siempre su especialidad y de lo cual hablaremos hoy. Escribió un libro que yo rememoraba esta mañana cuando me concentraba en preparar esta entrevista, El Café, Derecho Especial. Háblenos un poquitico, 2 palabras, mi querido doctor Eduardo, de ese libro antes de que nos adentremos en el derecho social. Bueno, pero antes me siento grato aquí en la academia, en compañía de la doctora Sandra Morelli, que también recuerdo yo muy amablemente nuestras labores en la Federación Nacional de Cafeteros. Y ese libro hacía yo parte del grupo jurídico de la Federación, y el café particularmente ha originado unos capítulos especiales en la legislación, ha creado instituciones particulares. Baste mencionar que la parafiscalidad tiene su origen, se le debe a la Federación. En los años 20, en los años 40 particularmente, y es una figura que se extendió a todo el sector agrícola primero, y a la seguridad social, que es nuestro tema. También, así es, de verdad que para nosotros fue un gusto tener esa mirada científica del ordenamiento jurídico que regía la Federación y al cual la Federación de verdad aportó muchísimo y que luego Palacio Rudas elevó a nivel constitucional la parafiscalidad. Bueno, doctor Eduardo, usted es conocido como un gran laboralista, pero con una visión que va un poco más allá y que tiene que ver con el derecho de la seguridad social. Desde las épocas de la Federación, usted con una larga mirada, una mirada de panorama, tenía una gran preocupación, y era cómo garantizar la sostenibilidad del sistema de la seguridad social sin sacrificar las garantías a la clase trabajadora y a la clase aportante para que en un futuro se pudiera pensionar, pero al mismo tiempo siendo consciente del riesgo de lo que usted en su momento llamaba una especie de populismo judicial. Háblenos un poco de ese tema, que es el quid de la sostenibilidad del Estado Social de Derecho. Bueno, en eso quiero decir yo que el principio básico de la seguridad social en el mundo, introducido de manera particular en la Constitución, en la reforma del 2005, es el de la sostenibilidad financiera, que no es un tecnicismo económico, sino que tiene raíz en un principio fundamental, que es el de la justicia intergeneracional. En eso tiene que sentir hondamente cómo, al proteger los derechos hoy de quienes tienen reclamaciones en materia pensional, tenemos que tener presentes a las generaciones futuras, y no tan futuras, o sea, a nuestros hijos y a nuestros nietos. La sostenibilidad financiera es una manera principal de realizar esa justicia, que no le entreguemos a la generación que sigue un sistema colapsado. Esa es una de las preocupaciones principales que me han guiado en la seguridad social desde hace 30, 40 años en este tema. Yo quiero subrayar, y esto más que una pregunta es una constatación, que esa posición suya, que es de gran responsabilidad social, nos permite superar esa dualidad un poco infantil y un poco teórica entre los derechos de los trabajadores, los derechos de los patronos, los intereses del Estado, para que nos demos cuenta que aquí hay una responsabilidad también colectiva, que es la tutela del interés general y de cómo todos los actores del sistema,
y no como actor del sistema, sino como juez, el Poder Judicial tiene una gran responsabilidad. Yo recuerdo la angustia suya, por ejemplo, cuando en un caso de una empresa que no se debe mencionar con su nombre, se reconoció la mesada número 13. Hábleme un poco de eso. Bueno, no, la jurisprudencia hay que poner como telón de fondo. La jurisprudencia laboral y constitucional han hecho un gran esfuerzo por modelar la seguridad social. Le han dado forma a un sistema que le faltaba regulación, en particular en la institución de las administradoras de pensiones, a las aseguradoras, establecerles una responsabilidad más precisa, en clarificar las zonas de penumbra, particularmente los regímenes de transición. Carlos Roberto. Y dentro de ese punto hay que hacer una referencia específica. La importancia que se ha tenido para que se garantice a los trabajadores, a los afiliados, diría yo con precisión, el derecho a sus prestaciones. Hay un gran esfuerzo de la jurisprudencia en ese sentido, pero hay un punto en el que uno dice que desborda esa vocación garantista el principio de sostenibilidad, arriesgando la sostenibilidad financiera. De todo el sistema. Entonces, ha habido una vocación principal de conceder unas prestaciones donde no eran muy claras en materia laboral, extendiendo las responsabilidades de los empleadores para épocas en las que no tenían otra obligación que las de asumir su propia responsabilidad, y modificar la vocación de las pensiones voluntarias a unas vocaciones vitalicias, en igualar las pensiones voluntarias con las pensiones legales y establecer principios básicos como que no podían ser inferiores al mínimo y debían tener, como todas, 13 mesadas pensionales. Eso significaba para una empresa, y particularmente para las empresas que habían tenido cierto sentido social al establecer pensiones voluntarias, una ampliación de alguna manera sorpresiva de sus obligaciones en materia de seguridad social. Así es, y en el caso que no vamos a identificar, pues poner en riesgo además la sostenibilidad de otro grupo, de otro conglomerado social que también merecía especial protección porque era de todo menos un empresario adinerado y capaz de asumir semejante carga adicional que no tenía soporte legal objetivo. Pero de todas maneras, usted ha elogiado el papel del juez y el papel de la jurisprudencia en acotar los derechos, en reconocer derechos que de pronto no estaban tan claros y que estaban en zonas grises. Y hay algo por agregar: la eficiencia del sistema pensional, el pago de el reconocimiento y pago de la pensión en tiempos más o menos cortos y eficientes, pues se le debe a la tutela en Colombia y se le debe a la Corte Constitucional, y esa es una constancia histórica que debemos dejar y también dejar pues ese agradecimiento expreso. ¿Verdad que eso es así? Es así. Hace 10 años, en los 2013 más o menos, la Corte Constitucional declaró estado de cosas inconstitucional en materia constitucional, en particular en lo que hoy es Colpensiones, el Instituto de Seguros Sociales en ese momento, y tuvieron que trabajar a marchas forzadas para poder actualizar las obligaciones. Tuve también el privilegio de participar en ese momento en la asesoría de Colpensiones en un punto que era muy importante: era cómo mejorar la calidad de las resoluciones de pensión, porque como se establecía rutinariamente, las negativas o los otorgamientos de las pensiones venían en una sola página, escuetamente reseñando los elementos sobre los que se había tomado la determinación. Y una de las maneras de poder disminuir las reclamaciones judiciales
era mejorando la calidad de las decisiones de Colpensiones, y en eso yo tuve participación y se logró en un tiempo una mejora sustancial. Pues muy interesante que usted haga referencia a su participación, porque yo creo que de verdad usted ha contribuido durante toda su vida, al menos desde que yo lo conozco, que ya es hace muchos años, precisamente a esa racionalización y a ese camino hacia una mayor justicia social, pero no coyuntural, sino estructural y efectivamente sostenible de lo que es la base de nuestro ordenamiento estatal, que es el Estado Social de Derecho. Doctor Eduardo, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, fue un gusto escucharlo y esperamos volverlo a tener aquí en la academia. Muchas gracias.